Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión. Muchas gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos en una nueva entrega del podcast. Junto a mí, como siempre, se encuentra mi querido amigo Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Alejandro. Bien, aquí estoy en mi casita, ya un poquito más relajado. He estado estudiando harto para mi examen de grado, que lo tengo que dar el martes 18. ¿Verdad? Se viene. Así que sí, se viene. Pero tranquilo, bien dentro de todo. Y eso, ¿y tú cómo estáis? ¿Con qué contáis? Nada aquí, un poco estresado por la pega, pero nada que no se pueda manejar. Aprovechando un par de días de descanso ahora y el lunes se vuelve con todo. Qué bueno saber que estás bien y que no estáis tan estresado ahora con el tema de tu examen de grado. Confío en que te va a ir bien. Desde que te conozco, le he puesto bueno al tema de los estudios. Oye, ya que estamos aquí nuevamente, ¿le podrías contar, como siempre, a la audiencia qué es lo que vamos a hablar en este capítulo? ¿De qué vamos a conversar esta semana? Bueno, Alejandro, y a todos nuestros queridos audioscuchas, en el capítulo de hoy vamos a, como dice Alejandro, vamos a conversar más que otra cosa sobre algo que yo y bueno, mucha gente relacionada con el rubro de los videojuegos y de la cultura geek en general considera un arte en sí mismo, que es la música de los videojuegos, o conocido generalmente como el OST de los juegos, la Original Soundtracks. Justamente como dice Marcelo, en este capítulo, en esta entrega, vamos a hablar de uno de los apartados más importantes, o en realidad uno de los más importantes, eso es subjetivo, de los videojuegos. Ya sabemos que tanto como la animación, los gráficos, ¿cierto? La historia son partes fundamentales de un título, de una entrega, pero también lo es su banda sonora, ¿cierto? Los OST o la ambientación musical, que esta incluso se compone por los sonidos que están ambientando, ¿cierto? Las acciones de los personajes, ya sea cuando se destruye algo, un disparo, todo eso tiene una importancia y una relevancia en el mundo de los videojuegos, ya porque vuelven la experiencia mucho más amena para el jugador. Exacto, como dice Alejandro, gran parte de la importancia de la música y del OST en el videojuego se ha vuelto indispensable para todos los juegos, yo creo más que nada, en el sentido de que es muy importante igual para contextualizar ciertos escenarios, ciertas escenas, el nivel emocional o lo que tratan de transmitir en ciertas etapas del juego. Muchas veces yo creo que no se le da el suficiente peso al OST o a la música en general, pero es algo que ha ido cambiando con lo que yo considero el paso del tiempo, porque incluso ahora se premia a los juegos por sus bandas sonoras. Justamente. Aparte que con el avance tecnológico cada vez se están desarrollando no solamente la parte del guión de los juegos, sino también sus bandas sonoras, en tal de poder profundizar en personajes más complejos, en historias más complejas. Y bueno, hay que considerar que los videojuegos, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, están tomando un enfoque más cinematográfico. Y esto porque antes, si bien se consideraba que solamente las películas y las grandes producciones podían tener música demasiado compleja o demasiado desarrollada, esto se ha ido quedando en el pasado porque, bueno, incluso en estos últimos años se puede premiar a los juegos por sus bandas sonoras, que la verdad son verdaderas piezas de arte. Son algunas que mucha gente hacemos que las colocamos de fondo, como música de fondo, mientras hacemos nuestras cosas, por la complejidad y por lo bonitas que son en algunos casos. La verdad es que sí, el tema de la evolución de la música de los videojuegos pasó a ser, como dices tú, una parte súper importante. Se dejó de ver a la música de los videojuegos como algo que simplemente sonaba de fondo, e incluso pasó a ser una parte vital. Recordemos que muchos de los videojuegos del 90 hacia adelante, por ejemplo, o de los 2000, le incorporaban un tema en específico a cada personaje. Cada personaje tenía un propio tema, ya generalmente era el nombre del propio personaje que llevaba la canción, ¿cierto? La música, lo cual le creaba una mayor individualidad, una identidad a los personajes del videojuego, agregándole una mayor complejidad.
Ya pasamos de la típica ambientación de sonidos en 8 bits de los primeros juegos, ¿cierto? Los juegos fundacionales, por así decirlo, a verdaderas obras de arte de los juegos modernos, ya yo creo que desde la PlayStation en adelante. Sí, yo diría que un poquito antes, consolas como la Super Nintendo y juegos, no sé, super clásicos como el Mario Bros. Ya tenían sus propias bandas sonoras incluidas. Ahora ya si nos vamos un poquito más, mucho más atrás, los juegos de, no sé, el Pac-Man, mucha gente considera que esa música que tiene en la introducción al juego del Pac-Man podría considerarse como el primer OST, porque es la primera, ¿cómo se dice?, creación original para un juego de un tema, aunque sea muy cortito, que fue diseñado específicamente para un videojuego. Pero claro, efectivamente, como menciona Alejandro, como cuando empezaron a salir las consolas más avanzadas, la PlayStation y bueno, la Xbox, la GameCube, la Super Nintendo, incluso antes, ya los juegos venían con música, ¿cómo se dice? Que ya venían creadas específicamente para los juegos. Si mal no recuerdo, o si es que no estoy equivocado, el primer juego que tuvo una banda sonora por completo creada solamente para ese juego fue efectivamente en el PlayStation, que fue el juego de Jurassic Park, del mundo perdido, que era un juego, no sé si lo conociste, Alejandro, de que eran como peleas entre dinosaurios, más que una historia del libro o de la película. Ah, ya, sí, sí me acuerdo. Mira, la verdad es que no tenía idea que ese había sido de los precursores dentro de las bandas sonoras. La verdad es que no recordaba ese juego como tal. Y así como haces mención tú, yo creo que las bandas sonoras de los videojuegos crean demasiada atmósfera, lo cual toma una importancia súper relevante dentro de la industria. Porque esto, como es costumbre, va evolucionando según las consolas y el hardware que se tiene en el momento. A mayor complejidad de las consolas, más se puede hacer. Y eso lo vamos viendo por la evolución exponencial ya de los 8 bits, los 16, los 32, 64, gráficos poligonales, etcétera. Es un progreso natural que hemos podido evidenciar. Yo creo que la música se va complejizando a medida que la propia consola lo va permitiendo. Y yo creo que también la importancia que va teniendo la música es la posibilidad de construir, ¿cierto?, una atmósfera más idónea para la historia que se tiene planeada dentro del videojuego. Y también construye a los géneros donde están inmersos los juegos, o sea, ya si es un, no sé, un shooter, si es un juego, un arcade, sobre todo en los juegos de terror donde la ambientación musical es muy importante. Sí, po, y es que como dice Alejandro, gracias al OST, a la música, a los sonidos, es que los juegos tienen un ambiente en específico. Cada movimiento, cada acción del personaje tiene muchas veces y actualmente con mayor importancia algún sonido o alguna música en específico. Así por mencionar algo, el mítico juego de Mario Bros. Tiene obviamente su tema característico, pero por ejemplo cada vez que Mario salta se emite un sonido. Cada vez que, como se dice, cada vez que choca con un ladrillo, tiene otro sonido distinto. Y son cosas que, si bien partieron hace muchos años, marcaron un precedente, por decirlo de alguna forma, que hasta el día de hoy se mantiene y se va mejorando. Es que la verdad el OST dentro de los videojuegos genera una catarsis, ya si lo llevamos al plano dramático, que es crear esta sensación, esta respuesta emocional en el jugador para poder generar una mayor inmersión y una mayor conexión con el título. Y bueno, no es sorpresa para ningún gamer, ¿cierto? Que muchas veces los juegos no presentan una buena historia, pero hay ciertos detalles que pueden salvar y rescatar a un título para poderlo llevar a flote. Y no podemos dejar afuera que muchos títulos o muchos juegos han sido salvados por este aspecto técnico, que es básicamente la banda sonora. Y si hablamos bueno, de banda sonora y de títulos que son memorables, ¿cuáles se te vienen a la mente? ¿Cuáles son las bandas que tú dices, wow, esto de verdad podría ser un disco que escucharía con normalidad o regularidad? Bueno, así solamente por repasar, tengo que mencionar la que ya mencioné, que es la banda sonora de los juegos de Mario Bros. Yo creo que la mejor forma de representar un OST es con los temas súper característicos o alegóricos que nos presentó este personaje de Nintendo. Yo creo que todos lo conocen, por lo menos el tema principal, las frases que dice Mario, las palabras clave, que bueno,
son parte del mismo OST de las películas. Ahora, en OST de otras franquicias de videojuegos, quiero hacer una mención específica o honorífica al OST de los juegos de Mortal Kombat, que la verdad tienen un tema que yo creo que igual muchos de nuestros escucha, Alejandro, todos lo han escuchado, lo conocen, porque bueno, es el tema de la franquicia en general. La franquicia tiene sus películas, incluso tiene, bueno, tiene cómics, tiene historietas, pero eso no tiene música por razones obvias. Pero dentro de lo que es las películas y principalmente los videojuegos, tienen sus canciones específicas, sus OST específicos, sin los cuales no, yo creo que la saga no habría llegado al punto en el que está hoy. La verdad es que el tema icónico de Canción Mortal en Kombat específica de Mortal Kombat. sí, trascendió, yo creo, al videojuego en algún punto. Porque hay juegos que no son muy buenos dentro de la trayectoria de Mortal Kombat, dentro de la gama de títulos, pero el tema principal, ¿cierto? Es algo súper, súper clásico incluso para los juegos de pelea. Yo creo que trascendieron un poco la historia de... O sea, al propio título como tal. Lo superaron en algún punto. Yo creo que ese tema estaba mucho, mucho más... pegando mucho más fuerte que el título hasta un poco antes del Mortal Kombat 4 que salió para Play 1 y para las arcades. Hasta ese punto ese era un tema que escuchaba con regularidad. Es que, como tú bien dices, es un tema que trascendió, que hasta el día de hoy se puede escuchar no solamente como juego, sino que se puede poner de fondo o en distintos otros tipos de juegos o videos o situaciones de la vida en particular. Y es Yo creo que un, me voy a quedar con esos dos juegos en lo que es saga. y es un tema que Eso por, ha estado no sé, vigente desde hace, del sí, ha 95. estado vigente y se va a mantener vigente. Imagínate que últimamente salió una película de Mortal Kombat y puta, el tema principal obviamente se escuchó y se volvió a hacer famoso debido a eso. Imagínate con los juegos y con todo eso. Y bueno, y eso pues Alejandro, ¿cuáles son como las sagas que tú consideras que tienen OST así memorables Mira, o si me voy conocen? a... Pucha, es que yo acá sí que soy fan. Yo, si me voy a títulos más antiguos, la saga de Mega Man X tiene un gran, gran OST, ¿cierto? Diseñado por Keiji Inafune, que es un OST que disfruto mucho, genera demasiadas sensaciones, tanto de estrés, claustrofobia, emoción, te genera esas sensaciones de querer destruir todo todos los enemigos que se vienen a tu paso. El juego también es súper bueno y es una banda sonora que rescato mucho, la del Mega Man X. Y otra que también me gusta mucho, la del Hedgehog, de Sonic el Erizo, del segundo título. Encuentro que es una banda súper, súper buena, o sea, un OST súper, súper bueno y que lo tenía un poquito en el olvido. Y había un comediante que la otra vez estaba recomendando OST, que es al arayísimo, y me despertó este recuerdo de la banda sonora del Sonic 2. Y de juegos Mira, modernos, ¿cuáles van de siendo juegos. Sí, Mira, así como videojuegos modernos, modernos, tal vez voy a quedar debiendo un poquito porque en ese sentido estoy un poquito desconectado, oxidado. Así hablo de juegos de este año o del año pasado que tengan 2, 3 años máximo. Sin embargo, sí, si queremos, si te puedo comentar algo así un poquito de videojuegos como más contemporáneos, no tan antiguos como los que veníamos conversando, podría ser en primer lugar la música del Cuphead, del cual ya hemos hablado en capítulos anteriores, gran que la juego. verdad es una música bastante entretenida, que es como una mezcla de jazz y big band, y la verdad me era entretenida la música, de repente igual cuando coloco música aleatoria para escuchar, me salen su OST y lo dejo de fondo porque es bastante, yo lo considero una música entretenida, que te mantiene activo en lo que tú estás haciendo y que la verdad va muy bien con lo que es el estilo de juego del Cuphead, pues, de ese plataformero. Es una Y así por música, hablar de... es una música súper dinámica que te mantiene en todo momento alerta, despierto y emocionado para poder acabar con los mil y un desafíos que se te aparecen en la pantalla, la verdad. Sí, po. Es que, claro, un juego como Cuphead, como venía diciendo, requiere y necesita una música en ese estilo. Y eso va muy de la mano con el otro juego del que tal vez te voy a hablar un poquito, o sea, de la música del otro juego, que es de la música del Dark Souls, que es una Ah, música así sí. como sinfónica, con un tono triste, que presenta a veces algunos coros a capela,
con un piano así, una música de piano de fondo, que la verdad es una, yo creo que considero que tiene unas mejores bandas musicales u OST en general de todos los videojuegos, incluso de películas. La, No sé si estaré muy equivocado o no, pero tengo entendido que el Dark Souls solamente por su banda sonora ha ganado premios. No me pregunten el nombre de los premios, solo sé que los ha ganado. la verdad es que ha Pero es que ganado bastante reconocimiento el juego en general, y dentro de ello el tema del OST. Es que esos son como los juegos más modernos, por los que recuerdo como así como con música, que yo creo que vale la pena mencionar, para no irnos tan atrás, porque yo sí que soy un amante de la música en general de 8 bits, ya sea por los juegos de Game Boy y por los juegos de la Super Nintendo. Pero eso en el ámbito de lo contemporáneo. Ahí yo creo que tú igual podías hablar un poquito más sobre OST de juegos memorables o cosas así. dentro del tema de lo que mencionaste, del Dark Souls, claro, pues tiene ese aspecto simbólico por el aspecto más victoriano, medieval que tiene el propio título, lo cual se relaciona, ¿cierto? Se une muy bien junto con el OST, ¿cierto? Más sinfónico y con esos coros medios gospel que maneja el juego. Y bueno, saltándonos desde esa sinfónica, a mí siempre se me viene a la mente, y de hecho uno de los ST que de repente ocupo para entrenar, a mí se me viene en mente el OST del Doom. Está lleno de lo que es un buen death metal, ¿cierto? Un metal pesado, súper acelerado para poder acabar con todos los demonios de Marte. Siempre lo tengo presente como para de repente entrenar, hacer ejercicio. Es súper bueno, sobre todo el del Doom de 2016. Es muy enérgico el OST completo. Y también se me viene en mente ahora dos sagas que en realidad el aspecto musical lo tienen muy, muy desarrollado. Tanto, bueno, casi tanto como el aspecto de su propia historia. Y se me viene en mente la saga de Final Fantasy y la saga de The Legend of Zelda, que son juegos que presentan un gran apartado musical. ¿Cuál de los dos te gustaría partir analizando, mi querido amigo? Yo creo que vamos a partir, creo, por el Final Fantasy. Porque, mira, la verdad yo no soy un gran fan de la saga, pero si hay algo que creo que obviamente hay que mencionar y destacar, es la banda sonora, que incluso tiene conciertos en vivo que recorren el mundo y que generan muchos ingresos y mucha gente que va a verlo solamente por ser el OST de los juegos. Bueno, creo que di el antecedente principal de por qué la saga tiene uno de los juegos, uno de los OST considerado como de los mejores de todos los juegos en todas las entregas que tiene, porque Final Fantasy, ¿en qué número vaya? ¿Cuál es la última entrega? Es el Strangers of Paradise. Y se tenía pronosticado el lanzamiento del 16 para el 2023. Es un, 16 ya. sí, Ah, como dices tú, una saga de títulos que en realidad le debe mucho, mucho a su OST. Yo, si mal no recuerdo, incluso las sinfónicas estuvieron pasando por acá por Chile la vez anterior para tocar su música. Muchos de los títulos que tiene esta saga completa se deben mucho, mucho a la música y ambientación que tienen, porque el tema de la ambientación, más allá de un propio tema principal o un tema de cierre, ya sea opening o intro, es muy, muy importante como estábamos mencionando, pues genera esta catarsis en el jugador. Y a mí se me viene en mente el OST del Final Fantasy VI, que es uno de mis favoritos, ya lo encuentro súper, súper bueno, me gusta mucho más que el 7 y del Final Fantasy VIII también. No sé por qué el 7 no me termina de convencer su ambientación musical, siendo que jugabilísticamente hablando es súper bueno. yo la verdad no sabría decirte cuál me gusta más, porque la verdad cuando coloco OST de Final Fantasy, como principalmente como música de fondo mientras hago mis cosas, coloco un mix de varios Final Fantasy o dejo que se reproduzcan cierta lista de reproducción, ciertos videos que tienen gameplays, y no sabría decirte cuál me gusta más porque bueno, soy un desconocedor de esta saga, pero bueno, como te venía diciendo, una de las cosas que sí o sí hay que recalcar es que su banda sonora, su OST, es de muy buena calidad y muy grata de escuchar para todo tipo de ambientes en general, no solamente en la casa, sino que se puede escuchar en el trabajo, en la oficina, en la universidad, colegio, liceo, lo que sea. La verdad es que concuerdo contigo en ese aspecto. Y saltándonos
A la otra parte de la vereda ya con los de Legend of Zelda, que la verdad de las cosas, unos juegos que han explotado demasiado el apartado musical, integrándolo e incluso como mecánicas de juego, como habíamos visto en el Ocarina of Time, como habíamos visto en el Breath of the Wild, al cual el podcast le ha dedicado una cápsula incluso. El apartado musical está muy, muy desarrollado, ¿ya? Y yo destaco, pero a ojos cerrados, el OST de Ocarina of Time, siendo que, como ya había mencionado, no es uno de los títulos que más me guste personalmente, ¿ya? Pero su apartado musical es súper, súper bueno. Y dentro del Wind Waker, que lo considero para mí es el juego que más me gusta de Legend of Zelda, su banda sonora es también, desde el tema principal hasta el tema final, para mí es una obra de arte. Es algo que disfruto, pero ese es uno de OST que yo escucho frecuentemente. De repente cuando estoy bajoneado. No sé cuáles tú destacas de esta franquicia de juegos. Mira, yo soy un poquito más retro, como venía diciendo, y yo me quedo con el de la Ocarina of Time, porque fue el primer Legend of Zelda que jugué y por lo tanto son los temas que más me vienen a la mente cuando pienso en Link, las aventuras, y bueno, la Ocarina del tiempo. La música es parte fundamental de ese juego, no solamente como música de fondo o como se dice, como ambientalista, sino la música es parte de la jugabilidad. Así que, no, o sea, no quiero dejar de lado la música de las entregas anteriores o posteriores, que la verdad, como dice Alejandro, son obras maestras. Pero yo destaco esa por más que nada por la nostalgia y porque fue la primera que introdujo la música dentro de la saga de Legend of Zelda como una mecánica de juego dentro de lo que es la historia del juego en sí. La verdad es que comparto esa opinión contigo. Bueno, ya hemos destacado el hecho de que las bandas sonoras dentro de los videojuegos cumplen un rol muy, muy importante, generándole al jugador una inmersión y atmósfera súper relevante y mejorando la experiencia de juego que ha evolucionado desde los inicios, ya sea por un tema de hardware o de creatividad, ¿cierto? Es un apartado súper, súper importante que no se puede dejar de lado tanto para galardones como para experiencia de usuario. Y ahora te pregunto, mi querido amigo, si tuvieras que hacer un ranking así, ya no de títulos particulares, sino un ranking de franquicias. ¿Cuáles podrías recomendar? Así, un rapidito, en top 3. En el top 3 me voy a quedar con el OST en general de los juegos de Mortal Kombat, porque, bueno, su tema principal y demás que lo componen son muy, muy buenos, para no decir otros adjetivos. En segundo lugar, me voy a quedar con la saga de Legend of Zelda en general, porque tiene música muy buena, muy entretenida, como viene diciendo Alejandro. Uno de mis temas OST favoritos es el del juego para la Nintendo 64 de la Ocarina del Tiempo, así que muy recomendado. Y en primer lugar me voy a quedar con la saga de Final Fantasy, porque la verdad, como vengo diciendo, yo no soy un gran fan de la saga, pero si hay algo que tengo que destacar o que recalcar es que la música de esta saga de juegos es épica, es entretenida, te mantiene en un vaivén de emociones en ciertos estados. Puedes estar feliz, de repente te puedes hasta colocar triste por algunos temas. Así que me quedo con eso en el primer lugar, porque la verdad, como vengo diciendo, yo no soy un gran fan de la saga de Final Fantasy, pero si hay algo que puedo destacar y recomendar es su música. ¿Y tú, Alejandro, cuál sería como tu ranking, tu top? Mira, la verdad es que yo lo tengo súper, súper claro. En tercer lugar, tengo que colocar a los OST de los juegos de Star Wars, que como tú sabes, a mí me encantan. Star Wars son una parte súper importante de mi vida. Particularmente el del Jedi Fallen Order, que me gusta, lo disfruto bastante y llegó hace poco, de hecho, a las plataformas de streaming. En segundo lugar, quiero colocar el OST de un título indie, OST del Undertale, que es un OST que disfruto mucho en aspectos de que es un OST que suena viejo, que suena a antiguo, que suena como lo que podríamos decir como no un CD, sino un vinilo. Suena antiguo, se disfruta, es súper movido y el tema que ya todos conocemos, que es el Megalovania, que ya en un momento estuvo de moda, hasta en los memes lo tenían. Muy buen tema, muy buen OST, muy buen juego, lo tiene todo. Lo tiene todo y a mí me gusta mucho el OST. Y ya en el primer tema, o sea, en el primer puesto, yo voy a colocar a un juego que es
bueno, que el OST de un juego que es bueno el juego, es un peso pesado dentro de la industria y le hace el preámbulo al futuro especial que se viene, que es el OST compuesto por el señor Akira Yamaoka, que es el OST del Silent Hill 2, que es una verdadera genialidad a mi parecer. Es algo que es el del tema principal del Silent Hill 2 con incluso esta mandolina. Al principio yo lo escucho regularmente y es un OST que disfruto, pero a cabalidad. De verdad es muy, muy recomendable para quien quiera disfrutar un poco de interpretación japonesa de lo que es el terror y la ambientación musical. Muy buenas bandas sonoras que mencionas, Alejandro, pues, en específico la del Undertale, que la verdad es una banda sonora muy entretenida de escuchar y para disfrutar. Y la verdad, la del Silent Hill, la verdad, me hiciste abrir un recuerdo muy, vamos a decir que bonito, porque no tengo muy buenos recuerdos con esa entrega, pero yo creo que voy a escucharla nuevamente para poder recordar y disfrutar la verdadera obra maestra que lo que es. Oye, es increíble cómo la música dentro de los juegos ha evolucionado de gran manera, pasando de ser distintos impulsos electromagnéticos, transformándose en ondas de altavoz para emitir algún sonido o un disparo, algún salto, como lo son los típicos de Mario Bros, a lo que son ahora, que son verdaderas composiciones musicales, orquestadas, todo gracias al avance de las tecnologías y bueno, ahora yo solo creo que quedan dos cosas para hacer, que son disfrutar de la música que ya tenemos a nuestra disposición, que nos han traído todos estos juegos, y a seguir esperando las nuevas composiciones, por ejemplo, como tú mencionabas, el próximo año va a salir el próximo Final Fantasy XVII, y la verdad quiero escuchar ese OST porque tienen muy buen precedente, así que eso sí o sí le voy a poner un ojito. La verdad es que como mencionas tú, solo nos queda esperar y ver qué nos va a develar el futuro y cómo nos va a sorprender la industria musical dentro de los videojuegos. Oiga, mi amigo, y antes de terminar este capítulo que ha estado buenísimo hablando de básicamente nostalgia y obras de arte, ¿qué tal si pasamos un poquito a esta sección que va a llegar aquí de repente a lo que viene siendo el podcast, que era la sección inaugurada con anterioridad que se llama Nada que ver, que nada que ver con los videojuegos? Y hablamos un poquito de las series del momento. ¿Cómo te has puesto tú al día? ¿Te has puesto al día con House of the Dragon? Sí, me puse al día con House of the Dragon y con los Anillos de Poder. Así que pregunte nomás. Tengo harto que comentarle. Mira, de los Anillos del Poder, tú sabes que yo dejé de ver la serie, pero no por eso no puedes comentar su avance y su contraposición a lo que es la obra literaria en cual está inspirada, pero que no respeta mucho. Ya sabemos que por temas de derechos de autor. ¿Cómo va la serie? ¿Cómo se está encaminando ahora? ¿Qué tal? Mira, a la fecha de hoy, la primera temporada ya terminó. La serie contó con 8 capítulos y la verdad es que las cosas buenas que creo que ya había mencionado siempre se mantuvieron de principio a fin. Las actuaciones son la verdad bastante buenas dentro de lo que se considera un estándar de buen actor, no de que sean fieles a la historia del libro. Muchas críticas tiene, por ejemplo, el personaje de Galadriel, que el personaje es muy arrogante, es muy altanero dentro de la serie, pero en los libros es todo lo contrario. Y eso por parte de los personajes, pero por ejemplo la ambientación, los escenarios, los efectos visuales son hermosos, son preciosos. Eso es lo más rescatable de la serie, pero para no entrar en spoilers, si es que no se estaba respetando el canon en los primeros capítulos, puta, en los últimos se terminó por echar muchas cosas a la basura, así que habimos varios fans desilusionados con ese tema. Y bueno, lo que es House of the Dragon, no me acuerdo en qué capítulo vamos, pero creo que falta uno o dos para que termine la temporada igual. Y House of the Dragon está haciendo un gran trabajo. Está adaptando muy bien lo que es la danza de los dragones. Y ahí sí que se vienen cosas buenas, porque lo que ha hecho HBO en general es tomar lo que ya estaba escrito y plasmarlo en una serie de televisión. Y eso sí que se agradece, porque no solamente le agregan de su cosecha, de su parte, con algunos momentos improvisados que la verdad quedan muy bien actuados y muy bien representados, sino que se está adaptando una muy buena historia, de forma muy leal, con muy buenos actores, muy buenas bandas sonoras, con escenarios muy hermosos y con muy buenos efectos visuales. Hay que
mencionar así por decirlo, para la serie de Juego de Tronos, animar a los dragones y principalmente a Drogon era un desafío muy grande para los animadores, y eso que estamos hablando de hace unos años atrás nomás. Pero ahora están animando a 2 o 3 dragones por capítulo, y entre otros efectos visuales, y quedan bastante decentes. Así que un aplauso para lo que está haciendo HBO, y a esperar el final de temporada, que ojalá se mantenga a la altura de lo que venimos esperando. Y ¿cómo vas tú con House of the Dragon? ¿Vaya al día o no? Voy al día y la verdad es que siento que la serie a rato en capítulos va un poco lenta en la trama. Ya no genera esa misma expectación o gancho que tenía, por ejemplo, Game of Thrones, pero no podemos medirla bajo la misma vara. Ya debido a que Game of Thrones tenía un gancho y una tensión política que básicamente cuando no estaba presente el conflicto bélico, lo cual acá está presente, pero en mucha menor medida todavía. Yo creo que esto se va a evolucionar o va a verse mejor plasmado más adelante, por obvias razones, y ya conocemos cómo va a ser este desenlace. Pero siento que va muy bien. El último capítulo que vi, que está disponible, me sorprendió de muchas maneras. Ya de muchas formas, la evolución de los personajes, porque cada vez se van saltando más años con cada capítulo. La verdad es que estoy encantado, ya sea a nivel cinematográfico, a nivel actoral, cómo están, no sé, por la dirección de imagen, sonido, todo me está sorprendiendo de muy buena manera, y sobre todo el último capítulo me dejó muy enganchado, y sobre todo con el actuar, la acción, ¿cierto? Que hizo Damon, que me voló la cabeza, no solo a mí. Muy buena referencia. Entonces, no, la verdad es que me está encantando la serie. De momento va bien, parte un poco lenta, pero no, siento que va a terminar bien. Y que el hecho de que le hayan puesto House of the Dragon y no, por ejemplo, la danza de los dragones o la canción de Hielo y Fuego, me da la impresión de que va a ser por un tema de que quizás lancen spin-off de otros personajes. Por algo es la Casa del Dragón, esta vez a lo mejor es solo esta historia, y luego va a haber otra, y luego y otra, y otra, hasta que Martin decía acabar los malditos libros. Algún día. Oye, te voy a hacer una consulta con respecto a los anillos de poder. ¿Con extraño te refieres al hombre meteorito o no? Mira, la verdad la serie no da una respuesta así específica de quién es, pero la mayoría ya sacamos nuestras conclusiones y probablemente sea Gandalf. Es la adaptación de cómo llega Gandalf a la Tierra Media. ¿Por qué? Porque la serie nos está representando el resurgimiento de Sauron, aunque no es específicamente concordante como aparecen los libros, y por lo mismo presentan a Gandalf, que es el enemigo principal de Sauron en la Tierra Media, enviado a la Tierra Media por los Valar para poder preparar a los elfos y a los hombres en la batalla contra Sauron. Porque así un pequeño spoiler del último capítulo, las brujas que lo andaban buscando creían que era Sauron por su poder, pero no es Sauron. Aparte que mezclar a Gandalf con la historia de los hobbits era como la forma en la que podían conectar el amor de Gandalf a los hobbits dentro de la serie. Aparte que se hacen algunas referencias, como por ejemplo le dice al personaje, a la hobbit niña que lo ayuda, dice que cuando tenga dudas siempre siga su nariz, que es una frase que le dice en los libros y en las películas a Pippin, Gandalf. Así que es una referencia más que clara. Ya. Pero eso, una respuesta oficial no tenemos, pero ya se da por hecho o por entendido de que es Gandalf, aunque se ve mucho más joven. Sí, no sé, a mí me surgieron algunas dudas cuando estuve viendo a ese personaje. Oye, mi estimado amigo, yo creo que ya estamos llegando al final de este capítulo. Muchas gracias por acompañarme nuevamente a explorar un nuevo apartado del mundo de los videojuegos, a hablar de las series que nos están llevando a recordar pequeños episodios de nuestra infancia, episodios literarios. Y no sé si tienes Oye, algo más que decir. sí, antes de que cerremos la sección nada que ver, te quería preguntar algo así cortito antes de despedir el capítulo. ¿Sí? ¿Viste el tráiler de la película de Mario? ¿De Super Mario? Sí, sí lo vi. ¿Y qué tal? Buenas nalgas que se sacó el amigo. Oye, Y pero se ve buena la animación, ¿no? la verdad es Tengo que buenas expectativas, por lo menos. La verdad es que nada puede ser peor que la del fiasco del 98, creo que es de la primera, con personajes reales. Oye, ya que sacaste ese tema,
¿Tú conocías este personaje de Manny a la obra? Sí. ¿No te recordó un poco a la caracterización de Manny a la obra? Mira, No, la verdad es que no lo había pensado. mira. Si bien esperaba que el rostro de Mario y el de Luigi fueran más, así como en los juegos, más redonditos, por decirlo de alguna forma. Estaban bien adaptados, Mira, pero ponle bigote a este. Es igual al, al personaje del tráiler de la película de Mario. Yo cuando lo vi sí, me recordó mucho a Manny a la obra. Pero sí le tengo fe, porque yo creo que ya la industria del cine aprendió con Sonic. Yo creo que sí. ya la verdad es que es como el modelo a seguir de cómo se tienen que hacer las cosas para que funcione. Ojalá no la cague. Y yo creo que Nintendo, no sé, últimamente está haciendo bien las cosas porque obviamente ama el dinero. A esperar nomás. Veamos, ya cuando salga y la veamos, que va a ser una parada obligada en la sección de que ver después de su estreno. Vamos a ver qué tal, qué opinamos. Bueno, mi amigo, un gusto haber compartido, como mencionaba con anterioridad, un nuevo capítulo, una nueva parte, una nueva faceta de los videojuegos, dentro de las muchas más que vamos a poder explorar, como por ejemplo direcciones artísticas, cinematografía, historia, ambientaciones, todo lo que vamos a tocar respecto a los videojuegos, incluso las cinemáticas que de repente unidas crean algo mucho mejor que algunas películas. Así que muchas gracias por estar aquí, a todos los que nos escucharon igualmente, y nos veremos en el siguiente capítulo. Bueno, Alejandro, hasta luego, que estés muy bien. Un saludo a todos nuestros queridos audioscuchas. Que me esté recordar que si tienen alguna duda, comentario, queja, cualquier cosa es bien recibida a través de nuestras redes sociales. En Instagram, TikTok como portal-git-podcast y también en YouTube como portal Git Podcast. Búsquenos también, obviamente, en nuestras fuentes principales de audioscuchas en Apple Podcast y en Spotify. Les recomendamos y les sugerimos que si quieren estar al tanto de los nuevos capítulos y de las nuevas cápsulas, se suscriban, nos den like. Y bueno, eso. Muchas gracias a todos de nuevo. Hasta luego, Alejandro, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego, Marcelo, hasta luego, nuestra audio escucha. Nos veremos en la siguiente entrega.